estudiando lo que es la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a considerar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 7, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 7. Cuando usted tiene, responde un fuerte amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hasta ahí nada más. Padre, te doy gracia, honra y gloria, Señor, al permitirme, Padre, para compartir este delicioso, Señor, palabra y parte historia también, porque necesitamos conocer, Señor. Muchas de las veces ignoramos, Padre, pero ayúdanos para entender y comprender. Bendice el corazón, la atención de tu pueblo, para que todos salgamos edificados, bendecidos con la enseñanza bíblica de tu palabra, Señor. Padre, me dispongo a tu disposición y que usa mi vida a la manera tuya, en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma su asiento, querido hermano. Como le dije, hay cosas interesantes. Si usted quiere anotar algunas cosas, bien lo puede hacer, porque a veces no se repite de todas las veces. A veces hay cosas que interesamos, y el que aproveche, mis hermanos. Gloria a Dios. Le dije, esto es, hermanos, la iglesia apostólica pentecostal. ¿Por qué se le dice esto? Porque son los apóstoles, los 12 hombres, aunque uno se perdió, pero eligieron, los 11 apóstoles lo eligieron otro para sucesor de Judas. Según ellos cayó la suerte a Matías, pero la Biblia ya no se registró más trabajo de Matías, que fue el que pasó más después. Pero según el Espíritu Santo, que el que fue elegido, hermanos, de sucesor de Judas, es Pablo, porque vino su llamado directamente de parte del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Ahora, ¿por qué se dice pentecostal? Ya les dije, no sé si cuántos han escuchado, hay muchas iglesias así se llaman, pero lo más peligroso en estos tiempos cuando le escucho pentecostal, porque Pentecostés, pentecostal, no es lo mismo. Antes yo no le entendía, pero ahora en estos tiempos hay un peligro pentecostal y pentecostés. Porque en la otra corriente pentecostal, el que creen que solamente es solo Jesús, no creen al Padre ni al Espíritu Santo. Y por eso cuando alguien dice pentecostal, tengo que escuchar bien y tengo que averiguar bien qué está diciendo. Ahora, si está diciendo lo pentecostal de la Biblia, pues no tiene que ver nada a los corrientes herejías en estos tiempos. Amén. Ahora, hermanos, ¿por qué se le dice pentecostal? Porque en el día de Pentecostés derramó el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos leído, hermanos. Ahora, es como se fue un apodo para la iglesia de esa manera. Hágale cuenta que la iglesia del Alvarado, que digamos,
Todos nos conocen, la iglesia del pollo loco. Pero no quiere decir que la iglesia es del pollo loco, sino solamente porque hay algo aquí, así se llama. Así es, no es nada otra cosa la palabra Pentecostés o el pentecostal, es que en ese día se derramó el Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, le dije, con la ayuda del Señor, es un trabajo que estamos haciendo, pero quiero compartir y queremos aprovechar bien lo delicioso a esto. Hermanos, la iglesia, y escucha bien esto, nació. A ver, ¿cuándo nació la iglesia, mis hermanos? Nació la iglesia cuando el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando digo id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Porque no se confunda que a veces nuestros conceptos, que nació la iglesia en día de Pentecostés, no nació, hermano. Nació en el corazón de Cristo. Nació cuando el Señor los mandó a sus discípulos. Pero el Señor dijo claramente, hermanos, cuando todavía estaba con ellos, cuando resucitó, antes que se fuera crucificado, el Señor habló mucho en el Evangelio de Juan que voy, pero yo no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre para que mande otro consolador. Pero son promesas del Señor antes que fuera crucificado. Pero cuando fue crucificado, al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, ya le he enseñado muchas veces y no se queda sorprendida. ¿Cuántos días estuvo el Señor todavía después cuando resucitó, hermanos, con sus discípulos? No me digas que tan pronto se le olvidará. 40 días estuvo. En el lapso de los 40 días, ya los últimos días, cuando ya se sube el Señor con el Padre, dijo: ahora no se muevan, esperan todavía en el aposento alto la promesa que se iba a cumplir por los apóstoles, con los apóstoles y con los demás que son creyentes y discípulos que estaban con ellos en el aposento alto. Entonces, ahora hermanos, para un recordatorio, ¿cuántos días se había ido el Señor cuando derramó el Espíritu Santo? 10 días. ¿Y qué tanto seguro nosotros que es 10 días? ¿Por qué 10 días? ¿Alguien sabe? ¿O dice la Biblia que 10 días? No, literalmente no dice. Pero es que lo que pasa, en la fiesta de la Pascua y en la Pascua cuando murió el Señor, acuérdese, es que la distancia de la Pascua, enseguida la fiesta que viene es el día de Pentecostés. Pero la distancia, el espacio de la Pascua con Pentecostés son 50 días. O es decir, cuando se derramó el Espíritu Santo, los 50 días después de la Pascua. Entonces, pero como el Señor, hermanos, resucitó al tercer día, entonces estuvo 40 días con sus discípulos. Hermanos, de los 40 después del día de la Pascua, le quedan 10 días. O sea, por eso, a los 50 días después de la Pascua, cuando derramó el Espíritu Santo, o en otras palabras, después de 10 días, había ascendido el Señor con el Padre cuando derramó el Espíritu Santo. Hermanos, o sea que el Espíritu Santo no se derramó inmediatamente. O sea, hay cosas que tenemos que anotar, hermano. Muchas de las veces nosotros somos impacientes. Hermano, estoy orando, estoy buscando a Dios. ¿Y por qué no tengo nada? No tengo un don. ¿Cuántos días está esperando usted? Ni oramos, ni clamamos, ni buscamos y queremos que ya el Señor empiece a revestirnos. Nos reviste el Señor. Hasta los apóstoles, los discípulos esperaron 10 días todavía. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ahora bien, bueno, si es para el Señor, dáselo con todo su corazón. Ahora, hermanos,
allí empezó. Una cosa es nacer y otra cosa es empezar. Ahora sí, nótase en eso, para que usted, eso, como le digo, hermano, no se repite todo el tiempo. El que aprovecha, aprovecha. Hermanos, nació en el corazón del Señor la iglesia, pero no ha empezado todavía. Hay una palabra que dijo él, que mientras que está el esposo, dijo, no van a ayunar, no va a ayunar la novia. Pero cuando ya será quitado, entonces la novia empiece a ayunar, empieza a necesitar del Espíritu Santo. O sea, cuando Cristo fue quitado de ellos, es cuando necesario que el poder del Espíritu Santo lo revista a ellos. ¿Qué cree usted? ¿Por qué Pedro negó a Cristo? Porque simplemente Pedrito, hermano, con su propia fuerza, no tuvo la fuerza. Impactado Pedrito con la presencia de Cristo, porque la presencia del Señor impacta a uno, pero no es lo mismo impactar que revestirse con el poder del Espíritu Santo. Hermano, cuando fue revestido Pedro, ahora ya no negó Pedro, hermano. Ahora, hermano, se levantó. Cuando la Biblia hemos leído que dice que, hermanos, cuando derramó el Espíritu Santo, apenas dice que, hermanos, a las 9 de la mañana. Y la gente creyeron que esta gente son borrachos, dijeron. Pero Pedro se levantó y dijo, no, señores, apenas a las 9 de la mañana, para que creen que ya todos son ebrios. Sino esto es el que cumple, que en los postreros días, dice Dios en la Escritura, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El libro de Joel empezó Pedro a decirle a la gente, pero es que la gente dice, se quedaron confusos. O sea, usted sabe cómo es la reacción cuando uno ya ni sabe qué decir, ya ni sabe qué hacer, ya ni sabe qué pensar. Uno ya solo se quedan viendo ya. ¿Y ahora qué pasó aquí? Porque dice que en Jerusalén, hermanos, estaban mucha gente de otros lugares, son judíos, pero así como los judíos actualmente, hay judíos americanos, judíos guatemaltecos, judíos donde quiera, y siempre era así, hermanos. Y dice que en ese momento, como es el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en Jerusalén, pero ellos hablan otros lenguajes. Pero cuando empezó el Espíritu Santo, hermano, a revestir sus apóstoles, sus discípulos, y la palabra que hemos leído con ustedes, que se ascendió como fuego sobre cada uno y empezaron a hablar otras lenguas. Ahora pregunta, hermano, una cosa es las lenguas angelicales, lo que dice Corintios, pero esto no es lengua angelical, para que no se confunda. No es lengua angelical. Hemos oído, hemos escuchado hermanos que tienen don de lenguas, ¿es cierto? Por el Espíritu Santo, no lo estoy diciendo don de lenguas de criticar, de chismear, porque hay otro don de lenguas de eso. No sabe hablar de Dios, pero sabe hablar mucho de su hermano y su hermana. Ese es otro don negativo, eso, para que el Señor lo reprenda. Pero el don de lengua, que habla nuevas lenguas, uno en el Espíritu, pero no, esto no es el que apareció en el día de Pentecostés, sino es lengua de otros idiomas, dice, para que escuchan la gente que el poder del Espíritu Santo, pero no escuchan que, wow, ya el poder del Espíritu Santo, sino que los discípulos empezaron, que Cristo vino, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo, hermano, resucitó y fue al cielo y vendrá otra vez. Y dijeron, ¿qué están diciendo esta gente? Pero ¿sabe algo? A mí me impacta algo muy importante aquí. Porque el que estaba dominando la tierra, los países en ese tiempo, era Roma, hermanos. Y según, gracias a Dios que esto estamos alimentándonos un poco con eso, que según en ese tiempo, hermanos, Roma, por eso tiene su papel que jugar, es muy importante, es un emperador. No estoy hablando de emperador, sino de imperio. El imperio, lo que se trata, poderoso en su tiempo, hermano. A todos los países lo ha humillado, se ha apoderado, hermano.
y muy orgulloso de su lengua, porque la lengua oficial de Roma y todo el imperio es el latín. Y hágale cuenta que el que habla inglés, pues, wow, ese es el mejor, pero si no habla inglés, olvídate, mira que hagas, es un ejemplo, ¿no? En ese tiempo era la lengua latín, y son orgullosos, y dice que el que no habla latín, por eso lo pusieron sobrenombre los bárbaros. O sea, dice que es para ellos cuando le escuchan hablar otro lenguaje, lo que hablan la gente, bárbaros. Entonces por eso nació la palabra. ¿Hay bárbaros en la Biblia? Sí, está en su Biblia, ¿sí o no? ¿Cuántos han leído la Biblia? Sí, ahí aparece los bárbaros. O sea, es una crítica de los romanos que desprecian otros que hablan otro lenguaje. Pero ¿sabe algo? Ahí donde me impacta, hermanos, que se derramó el Espíritu Santo, se empezaron a hablar todos los lenguajes que existen. Pero ¿sabe algo? Allí donde se originó el poder del Señor en su iglesia, en otras palabras, solamente está representando ese pequeño grupo, pero quiere decir que se va a hablar el evangelio hasta los confines de la tierra, en todo el mundo. Hasta llegó en Quiché, hasta llegó en Mam, hasta llegó en Sutujil, hasta llegó en todo español, inglés, chino, coreano. Se cumplió, mi hermano, se cumplió. Ahora bien, para vergüenza del imperio, el que dominó el mundo, que estaba orgulloso de su tiempo, el que no habla latín no era nada. Ahora dice, ahora está caído, está abandonado, hasta es vergonzoso ahora el que habla latín. O sea, el poder del hombre siempre no resiste, hermano. Con su orgullo siempre se cae. Pero el poder del evangelio, el poder de Dios, siempre avanza, hermano. Y dale gracias a Dios y dale gloria a Dios, porque en eso estamos nosotros. Gloria a Dios. Ahora bien, y para que le quiera, mi hermano, empezó la iglesia en el día de Pentecostés, con el revestimiento del derramamiento del Espíritu Santo, ya hemos leído. Ahora su sede, su central, ¿dónde empezó? En Jerusalén. Toma nota en eso, en Jerusalén, no es en Roma. Entonces, pero ¿por qué se cree que la iglesia verdadera, la única iglesia, la iglesia que estableció Cristo, la iglesia que fundó Cristo, sucede ahora en Roma? Pues tiempo ahora, eso no vamos a llegar a eso, porque es una larga historia eso, pero solo toma nota. ¿Dónde nació la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica? Es en Jerusalén. En Jerusalén, no es de otro lado. Ahora, vamos a disfrutar un poco, hermano. Y sus líderes, por supuesto, los líderes que lideraban la iglesia, por supuesto, todos los apóstoles. Pero dos de ellos son los que más están enfrente, los que se levantan, los que tienen palabra, los que tienen carácter, hermano. Y el Señor los usó, pues el más primer lugar es Pedro. Es Pedro. Porque solamente, hermanos, le dije, cuando Pedrito solo, parece que tú eres uno de ellos, Luis. Luis, tú congregas en Más que Vencedores. No conozco. Y viene otro y le dice, tú, Luis, allá congregas. No sé qué estás diciendo. Viene otro, porque tercera vez. ¿Tú congregas, tú, Camilo, allá? No los conozco. Cuando de repente empezó a cantar el gallo y en ese momento recordó Pedro lo que había dicho el Señor a él, que antes que cantase el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro lloró amargamente porque lo negó el Señor. Lo bueno de Pedro que lloró,
porque no hay otra cosa que tocarle el corazón y la misericordia del Señor cuando un corazón humilde y contrito que llora y que reconozca sus hechos delante del Señor. Hermanos, pero en ese tiempo, olvídase Pedro, hermano. Salió en su primera predicación, vinieron almas, 3,000 en un solo, hermano. 3,000. Salió otra vez Pedro al público, vinieron 5,000 almas. En un poco tiempo la iglesia de Jerusalén tiene miembros de 8,000. Y dice la palabra del Señor a través de los capítulos enseguida, el 3, 4, hermanos, que cada día añadía el número de las almas. Vienen y vienen y vienen y vienen. ¿Acaso no es el mismo espíritu que está ahora, mi hermano? Y dice que la iglesia, hermanos, empezaron a tener las cosas en común acuerdo. En esa iglesia dice que no hay rico ni pobre, porque todas sus propiedades empezaron a vender sus terrenos, sus casas. ¿Cuántos quieren asistir en esa iglesia, hermano? Ayúdame, Señor. Sí queremos milagro, ¿no? Oiga, allí sí, hermano. El milagro allá, poderoso. No es así como más que vencedores. Oramos y no pasa nada. Oramos y se empeora el enfermo. Pero la iglesia de Jerusalén, hermano, solamente ya dice con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ni tan siquiera Pedro pusiera sus manos. No, nosotros en el nombre de Jesús callemos el alma y no se levanta. Pero hermano, Pedro ya solo con la sombra. Y es más, ni tan siquiera también llegaba Pedro la sombra personal, sino la gente dice traía sus prendas. Por eso hay otros corrientes ahora que traiga una prenda, vamos a dar. ¿Creen ellos como Pedro? Hermanos, llevaban las prendas de la gente, dice, solos pasa la sombra, ni tan siquiera toca las prendas, sino pasa la sombra de Pedro y al poner la prenda, sea una camisa, sea un pantalón, ya con eso ya tiene sanidad. El poder de Dios. Y como en común acuerdo, hay una pareja que les gustaron lo que está pasando, porque hay gusto, hay emociones en las iglesias, hermano. Desde la iglesia primitiva así era. Se emocionaron, vieron que los hermanos están contentos y todo en unánimes y venden sus propiedades. Se levantó una pareja y dijeron, mira mi amor, hacemos algo nosotros. Está bien mi amor, vendemos nuestro terreno. Está bien, vendieron sus terrenos. Está en el capítulo 5 si usted quiere leer en su casa. Amén. Hermanos, y ya cuando entregaron el dinero de sus propiedades y vino Ananías, le dijo, pero esto es mucho. Pero mi amor, dijo Zafira, pero si ya comprometimos, tenemos que entregar a los apóstoles. Sí, hombre, pero hágale cuenta unos $100,000 que digamos la propiedad. No, hombre, pero eso es mucho para los apóstoles. Quizás van a malgastar, quizás lo van a comprar otras cositas para esto. Mejor quedamos una parte nosotros, quitamos una parte nosotros y vamos a llegar a decir que este es el precio de la propiedad que se vendió. Ok, está bien, se puso de acuerdo Zafira, su esposa, con él. Y bueno, ahorita vengo, mi amor, hazme un café y ahorita vengo a tomar y solo voy a entregar al apóstol Pedro. Y llegó Ananías a la puerta. Y antes que entrara más Ananías, porque el poder, hermano, ahí sí de veras, genuino, hermano, nada de que es copia, nada de que no vas calculando dónde sospechas, sino el Espíritu Santo reveló, le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenó tu corazón? ¿Acaso no está en tu poder? El que vendiste es tuyo. Nadie te va a rogar, nadie te va a pedir que tienes que traer porque sabe una cosa. Y nosotros tenemos ese tal carácter aquí, hermano. El que ofrenda, el que diezma, gloria a Dios con toda su voluntad.
Hasta aquí ahora no lo vamos a obligar a nadie. Lo enseño la palabra, pero no quiere decir que tengo que obligar a hacerla. Tiene que ser de voluntad. El que quiere bendición, que lo haga, y el que no, pues también de la misma manera no gana ni pierde salvación, pero sí no va a tener recompensa, porque así es. La palabra del Señor nos enseña. Pero hermanos, ¿y por qué engañaste al Espíritu Santo? No era Pedro el que fue engañado. Cualquier persona lo van a engañar al pastor. Cualquier persona lo van a hacer el cuento con el pastor, pero el Espíritu Santo, no pasa nada, hermano. Por cuanto hiciste esto y te mueres, y pobre Ananías se le cayó muerto, hermano. Y no llega, estaba esperando Zafira a ver qué hora que viene, y hace rato que se fue. ¿Será que empezó a platicar con el apóstol Pedro? ¿Será que empezó a platicar con una hermana de la iglesia o con la diaconisa porque ya no llega? Pues mejor, de repente sintió algo o estaba un poco celosa o no sabemos qué carácter Zafira. Se levantó ella, se fue a ver y como no llegaba, lo mismo le dijo Pedro. Por cuanto tú pusiste de acuerdo con tu marido, engañaron al Espíritu Santo, he aquí apenas salieron los jóvenes que llevaron el cadáver de tu marido y tú mismo también te quedas muerta. Y ahí Zafira se quedó muerto. Una pareja por mentir al Espíritu Santo se murieron. Ahora, ¿cuántos quieren congregar allá en esa iglesia, hermano? No les sugiero que tanto perfecto, siempre hay cositas, porque mientras que estamos aquí en la tierra siempre hay cosas, pero eso sí, poderoso, hermano. Eso sí, poderoso. Bueno, dejámoslo un poco allí. Entonces, hermanos, y así sucesivamente siguió y siguió, hermanos, el poder del Señor añadía las almas para que llegan al conocimiento del Señor, y todos unánimes. Pero otra cosa, surgió un problema, porque siempre, hermanos, hasta las iglesias más grandes o a la iglesia más pequeña y al pastor más ungido y al pastor que no está bien ungido, siempre va a haber crítica, hermano. Y lo malo que la crítica no viene de otro pueblo, sino que la crítica dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos criticamos más que nada. Dice que en la iglesia de Jerusalén empezó la crítica. Pero mira, Pedro y Juan son buenos para decir, son buenos para orar, pero mira, la pobre viuda, las pobres hermanas están desatendidas, ya ni hay alguien que lo atienda a las hermanas. No, eso sí, yo no estoy de acuerdo con eso, aunque Pedro tiene el poder del Espíritu Santo, pero mira, la pobre hermanita está pobre, ni tan siquiera le dan una ayuda, porque hay gente que son así, hermanos. Solo mira la parte secular, solo miran la parte literal. Entonces vinieron los apóstoles y dijeron, entendieron ellos, ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros dedicamos para la palabra, para la predicación y la oración. Elegimos, hermanos, por favor, los que están aquí, eligen 7 varones. Pero el carácter de estos varones, no del que duerme, no del que no llega, no del que a veces llega ni llega, sino dice que el carácter de estos varones que fueron elegidos, 7 diáconos para atender la distribución diaria. Escucha esto, Hechos 6, 1 al 6, si usted quiere leer en su casa. Dice, hombres de buen testimonio en primer lugar. Número 2, llenos del Espíritu Santo, no medio, y de sabiduría, para que tengan carácter para atender el pueblo. 7 varones los eligieron. Entonces, hermanos, pero de los 7, hermanos, había un hombre que se llama Esteban. Es menos conocido en la Biblia, pero su trabajo poderoso, hermano. Pero déjame explicarle un poco. Le estoy diciendo que todas las cosas estaban siendo unánimes, gozoso. Las almas están creciendo, está creciendo la iglesia, hermano, poderosamente. Y dice, hermanos, que todos los miembros allí son israelitas, son judíos. Todos los miembros son judíos. Todos los miembros aquí son chapines.
y estamos contentos. Cuando son de Guatemala, amén, hermano, todos somos de Guatemala. Gloria a Dios por eso. Se le olvidaron a la iglesia que el evangelio no es solo de Guatemala. Que el evangelio no es solo para los judíos. Se le olvidaron lo que dijo Cristo, que id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. No digo que id y vayan a predicar a los israelitas. No, para los israelitas y para todos. Se le olvidaron, estaban acomodados. Danzan, gritan, llenos del Espíritu Santo en Jerusalén. Ya le dije que una iglesia poderosa, hermano. Pero se le olvidaron la predicación del evangelio a todas las naciones. Entonces el Señor tiene que permitir algo. Tiene que levantar algo el Señor para que esto se tiene que mover de una o de otra manera. Miremos, hermanos. Cuando Dios nos ha hablado de varias maneras y no le hemos dado caso, tiene que permitir el Señor un problema. Perdóname, no se lo voy a desear nada para nadie, pero lo que veo aquí está tremendo lo que pasó en la iglesia. Porque no es una enfermedad pequeña, no es algo, hermanos, sino el primer hombre captó el Espíritu Santo es Esteban. Amén. Entendió que el propósito del Señor no era solo para reunir los creyentes en Jerusalén, sino es necesario de predicar el evangelio a otra gente. Amén. Y empezó Esteban a predicar el evangelio y por eso causó el martirio de Esteban. Por eso la gente no le gustaron. Entonces tanto la envidia, tanto, hermanos, la ofensiva para la gente. Entonces agarraron a Esteban, el hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y a ver, ¿quién sabe con qué se murió Esteban, hermanos? Apedreado. Pero dice la Biblia, hermanos, tiempo que no tenemos para leer todo esto. Cuando la estaban tirando piedras, y se imagina, hermano, pero no piedrecita, la pena. Son piedras para matar a Esteban. ¿Qué piensa usted para matar a una persona? ¿Será que será suavecito? O sea, es para matar de una vez con ganas. Quizás arranca un ojo, arranca un pedazo de pelo, qué sé yo. Pero dice que Esteban, hermano, la están apedreando. Y él mismo dice que ya casi para morir, alzó sus ojos a los cielos viendo la esencia del Padre que está sentado al trono. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Por eso dijo Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizá Esteban murió según nosotros. ¡Ay, pobre Esteban! Se murió porque predicó el evangelio. Pero murió con poder, viendo ya la gloria de Dios. Pero después, inmediatamente de la muerte de Esteban, y en la muerte de Esteban participó un joven, hermano, que muy celoso de la ley y no quiere nada, no quiere aleluyas, no quiere nada por allí, que se llamaba Saulo. Y participó Saulo en eso y tiró no sé cuántas piedras, tiró también Saulo. Y se puso contento Saulo que lo mataron a uno. Vaya pues, recobró fuerza Saulo allí. Inmediatamente se lideró un grupo de persecución. Ahí sí empezó la persecución, hermano. De que la iglesia estaba acomodada y como no piensa ya para predicar el evangelio afuera, solo quieren el púlpito, solo quieren cantar, solo quieren danzar, solo quieren allí. Vaya pues, el Señor tiene que permitir algo. Vino la persecución pues. Ay, hermano, pero tenemos buenos músicos aquí. Ni qué músico, ni qué nada. Vámonos para afuera. El que no, se va a la cárcel azotado, vituperado, hermanos, apedreados. Y se tienen que huirse. Amén. Se huyeron, se dispersaron. Ahora sí se movió la iglesia de Jerusalén. Ahora cada uno de los fugitivos, dice, que salieron, se convirtieron predicadores del evangelio. Por ejemplo, otro diácono se llama Felipe, que es compañero de Esteban. Este diácono Felipe, pues ni modo, tuvo que ver él para dónde se va a esconder porque la persecución es grande. Se subió él
en Samaria. Pero no solo se escondió allí, sino empezó a predicar. Eso es lo que recibieron el día de Pentecostés. Tienen el poder. Aunque estaban perseguidos, pero tienen el poder para darle testimonio. Y empezó a predicar Felipe en Samaria, y había un hombre que practicaba la mágica, que toda la gente creía que era el poder del Señor, pero cuando le dieron cuenta que el verdadero poder del Señor, dejaron al mágico, vinieron hermanos y creyeron en el Evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, todos fueron bautizados, hombres y mujeres. Hechos 8:12. Hermanos, y dice que otros hermanos se fueron por otros lados, por Asia, por cualquier parte. Y ahí, hasta ahí Pedro, el apóstol Pedro, el poderoso Pedro, apareció él en Jope. Hasta allá se fue el hombre, salió de Jerusalén, se fue en Jope. Y en Jope, hermano, estaba Pedro. Allá hay cristianos, allá también, por la predicación del Evangelio. Y allí en Jope, hermanos, cuando había una discípula que se llama Tabita o Dorca, que se murió, que era una hermana que tiene buen testimonio, que ayudaba a los creyentes, le daba limosna, le daba... es una hermana de la iglesia de buen corazón. Entonces se murió. Y dice que supieron que el apóstol Pedro estaba cerca, porque no le llamamos a Pedro para que venga a orar. Y llegó Pedro y resucitó Dorcas. Y cuando vieron las señales, la gente en Jope, vinieron también almas. Hermanos, pero estaba Pedro en Jope cuando recibió una visión y escuchó una voz en la visión, que lo que ya Dios los santificó no debes llamarle inmundos. Porque Pedro era un poco delicado, un poco religioso. Hoy no, pero mira cómo están esa gente con su ropa, con sus tenis, no, eso no es así. No, estos no son hermanos. ¿Cómo es que se va el evangelio con esta gente? Según la mentalidad de Pedro, es muy judaísmo, aunque ya ha recibido el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor le dijo, lo que ya es santificado, tú no debes llamar inmundo. Apenas pasó la voz, cuando llegó a alguien, fue mandado por un hombre que se llama Cornelio, que fue llamado a Pedro para que se iría en Cesarea, no en Cesarea, porque hay algunos que dicen en Cesarea, no, en Cesarea. Hermanos, dice que Cornelio había escuchado la palabra y ya recibió el Señor, pero necesita que llegue el apóstol Pedro para ministrarlo. Y dice que Cornelio ya había juntado un grupo de gente en su casa. Y cuando llegó Pedro, empezó a predicar a Cristo resucitado, y Pedro los administró y recibieron también, dice, el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Amén. Y se cumplió el Espíritu Santo, que no hace acepción de persona, para un corazón de verdad entregado al Señor. Amén. Hermano, tiempo ya se me acabó, hermano. Pero solo me quiero hasta donde un poquito, quizás, hermano, no voy a terminar. Hermano, cuando... esto es donde llegó Pedro, pero los otros creyentes, también donde llegaron, dice que organizaron iglesia, se fundaron iglesia, fundaron grupos, hay iglesias en otros lugares, hermanos. Entonces, dice, hermanos, un poco lugar similar en la visión de Pedro en Cesarea, hermanos, quizás un poco ya había pasado Pedro ahí, cuando también Saulo fue sorprendido en el camino hacia Damasco, porque era el que andaba persiguiendo a los creyentes. Pero cuando fue el Señor que reveló a él que, ¿por qué me está persiguiendo Saulo? También Saulo se convirtió.
Ahora ya no va a ser Saulo, va a ser Pablo. Pero como las iglesias que fundaron los creyentes en otros lados, dice que llegó la noticia en Jerusalén, la madre iglesia en Jerusalén, pero no lo estoy diciendo, cuando digo madre, no lo estoy diciendo la Santa Madre Iglesia, no, porque ahí donde nació. Hermanos, escucharon los hermanos, dice, se sorprendieron y dijeron, vamos a elegir al hermano Bernabé para que vaya a ver qué tanto cierto. Lo eligieron de Jerusalén a Bernabé para llegar en los lugares, para ver que si las iglesias de veras es el evangelio. Y Bernabé los encontró, los hermanos, dice, en vez que va a ir Bernabé a decir algo en contra, sino gozó con ellos. Amén. Quedó con ellos, permaneció con ellos. Y allí se hicieron amigos con Saulo, pero ya Saulo ya es creyente. Hermanos, cuando hicieron amigos con Saulo, vino el Espíritu Santo y le dijo a los otros, apártame a Saulo y a Bernabé, porque hay una comisión especial para ellos. Entonces, el Espíritu Santo los mandó y llevaron un ayudante, se llama Juan Marcos. Fue el primer viaje misionero para otras tierras. Y esas otras tierras, hermanos, ahí donde ellos entraron en Antioquía, entraron a Listra, a Pisidia, a Iconia, Derbia, a Chipre, distribuyeron el evangelio, y aceptaron el evangelio, y abrazaron el evangelio. Y ahí me quedo. Y en Antioquía, por primera vez, se les llamaron la iglesia cristianos. En Antioquía, porque otros le decían a estos seguidores de Cristo los del camino, o otros le decían los discípulos de Cristo, pero por primera vez en Antioquía fueron llamados cristianos. En otras palabras, el impacto del Señor es muy grande. Ahora bien, ya terminamos. ¿Qué nos queda a nosotros? Parece que se escuchó algo interesante, algo bonito, no sé si usted se interesó. Pero asegúrase, no es, pero qué tiempo eso, hermano. Pero son ellos, hermano, ay Dios, nosotros no somos capaces para eso, ni tenemos papeles, hermano. ¿Y qué tiene que ver eso? Si tú eres un siervo, si tú eres un instrumento de Dios, ¿cuántos creen que podemos impactar al MacArthur Park para el evangelio, hermano? Hay mucho trabajo que no hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Porque si no lo hacemos, Dios tiene que hacer de una o de otra manera. Si no a las buenas, a las malas. La iglesia de Jerusalén estaba contento, brincando, danzando el privilegio en el altar y lleno de poder y los milagros y la liberación y todo eso, hermano. Pero es que se le olvidaron que el Señor dijo que vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El Señor hace algo para que avance su obra, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Ponga sobre sus pies, digámosle al Señor que el Señor nos ayude. Y ese mismo poder, si usted está enfermo, si usted está triste, si usted tiene carga, en el nombre de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Levanta tu mano y declárate en victoria, declárate sano, declárate libre por el poder de la palabra, por el poder de Cristo de Nazaret. El que actuó en la iglesia primitiva es el mismo que está ahora, no cambia, el tiempo cambia, pero es el mismo Jesucristo, es el mismo de ayer, hoy y para siempre. He compartido esta pequeña enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre.